Desde el punto de vista histórico, la palabra informática surge en Francia en los años 60 del siglo XX como contracción de las palabras información y automática. Como su nombre indica, se ocupa de proporcionar ayuda en tareas en las que predomina el manejo de información. Los primeros vestigios de cálculo realizado por medios artesanalmente mecánicos, por decirlo de algún modo, se remontan a 3000 años antes de Cristo. Los babilonios, que habitaron en la antigua Mesopotamia, empleaban unas pequeñas bolas hechas de semilla o piedras pequeñas a manera de cuentas y que eran agrupadas en carriles de caña. Más aún, en el 1800 a.C., un matemático babilonio inventó los algoritmos que le permitió resolver problemas de cálculo numérico. Entre los años 1300 a 1500 a.C., en el Imperio Inca es usado el sistema de cuentas mediante nudos en cuerdas de colores para mantener un registro y cálculo de los inventarios de grano y ganado. El intercambio comercial y las conquistas bélicas entre los pueblos del mundo antiguo permitieron que el invento de los babilonios se transmitiesen a otros grupos culturales a través del tiempo, permitiendo de este modo, con los aportes respectivos, se mejoraron sus diseños. Surge así el ábaco. Fueron los egipcios quienes 500 años antes de Cristo inventaron el primer dispositivo para calcular basado en las bolillas atravesadas por alambres. Posteriormente, a principios del segundo siglo, los chinos perfeccionaron este dispositivo, al cual le agregaron un soporte tipo bandeja, poniéndole por nombre Saumpan. El ábaco permite sumar, restar, multiplicar y dividir. En el 1614, John Napier publicó un texto sobre el descubrimiento del logaritmo. También inventó el sistema de Rods, referido como Rods de Napier o los huesos de Napier. Esto hizo que fuera posible multiplicar, dividir, calcular la raíz cuadrada y cúbica girando los rods y colocándolos en placas especiales. En 1623, Wilhelm Schickard creó el reloj calculador. Este instrumento era capaz de sumar y restar 6 dígitos, y en el caso de que el resultado sea mayor que 6, tocaba una campana. En 1642, el francés matemático Pascal construyó la máquina que sumaba, la pascalina. A pesar de ser inferior al reloj calculador, la máquina de Pascal se hizo más famosa. Se vendió docenas de ejemplares de la máquina en varias formas, logrando procesar hasta 8 dígitos. En 1672, después de muchas tentativas, finalmente se inventaba la primera máquina de calcular capaz de desarrollar las 4 operaciones matemáticas: suma, resta, división y multiplicación, y además la raíz cuadrada. Esa gran conquista fue atribuida al matemático Leibniz, que mejoró la máquina de Pascal y obtuvo la calculadora universal. En 1801, el telar automático era un telar con entrada de datos por medio de tarjetas perforadas para controlar la confección de tejidos y sus respectivos dibujos. Fue creada en 1801 por Joseph Marie Jacquard y puede ser considerada la primera máquina mecánica programable de la historia. En 1822, la máquina diferencial fue idealizada por el profesor y matemático de la Universidad de Cambridge, Charles Babbage. Era un dispositivo mecánico basado en ruedas dentadas, capaz de computar e imprimir extensas tablas científicas. A pesar de tantas ventajas, esta máquina nunca llegó a ser construida a causa de las limitaciones tecnológicas de la época. En 1834, George Schultz, de Estocolmo, produjo una pequeña máquina de madera después de leer una pequeña descripción del proyecto de Babbage. En 1848, el inglés matemático George Boole inventa el álgebra binaria booleana, abriendo el camino para el desarrollo de las computadoras casi 100 años después. En 1878, Ramón Berea inventa una calculadora con una tabla de multiplicación interna, es decir, más fácil que girar engranajes u otros métodos. Él no estaba interesado en producirla, sino quiso mostrar que los españoles podían inventar como los americanos. En 1885, una calculadora de multiplicación más compacta entra en producción masiva. La producción es más o menos simultánea con la invención de Frank Baldwin de Estados Unidos y Oswald suizo viviendo en Rusia. En 1880, el censo de Estados Unidos llevó 7 años para ser completado, ya que todos los cálculos fueron hechos a mano en papel de periódico. Por el aumento de la población, se imaginó que el censo de 1890 llevaría más de 10 años.
Entonces fue realizado un concurso para hallar el mejor método para realizar el cómputo de los resultados. Este concurso fue ganado por un empleado del censo, Hermann Holrich, quien fundaría la compañía de máquinas de tabulación, que luego se transformó en IBM. Hermann tomó prestada la idea de Babbage de usar tarjetas perforadas para hacer el sistema de memoria. En 1941, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la computadora Z3, construido por el alemán Konrad Zuse, tenía como principal función la codificación de mensajes. Sin embargo, fue destruida en Berlín, dejándonos muy poca información sobre esta computadora. En 1943, así como los alemanes, los ingleses también fueron en búsqueda de tecnologías para descifrar códigos secretos, construyendo entonces el Colossus. Teniendo dimensiones gigantescas, esta máquina funcionaba por medio de válvulas, llegando a procesar cerca de 1000 caracteres por segundo. Fue inventado por Turing. En 1944, Mark I fue la primera computadora electromecánica construida, bastante diferentes de las computadoras actuales. Mark I medía 18 metros de largo, 2 metros de ancho y pesaba 70 toneladas. Estaba construida por 7 millones de piezas móviles y su cableado alcanzaba los 800 kilómetros. Con las llegadas de las computadoras electrónicas, Mark I fue inmediatamente sustituida. En 1945, John von Neumann, ingeniero matemático húngaro y naturalizado americano, desarrolló un proyecto de computadora basado en la lógica con almacenamiento electrónico de la información y de datos de programación. La computadora procesaría los datos de acuerdo con las necesidades del usuario, o sea, las instrucciones no vendrían predeterminadas. Más tarde esa computadora fue construida recibiendo el nombre de EDVAC. En 1946, John Mauchly y Prestereker, junto con científicos de la Universidad de Pensilvania, construyeron la primera computadora electrónica conocida como ENIAC. Tenía aproximadamente 18.000 válvulas, pesaba 30 toneladas y llegaba a consumir 150 kilobytes. En contrapartida, superaba 1000 veces la velocidad de las otras computadoras, llegando a realizar 5.000 operaciones por segundo. En 1947, estos pioneros de la historia de la computadora fundaron la compañía Ecker-Mauchly Computer Corporation, con el objetivo de fabricar máquinas basadas en sus experiencias como el ENIAC y el EDVAC. En 1951, UNIVAC fue la primera computadora comercializada. Ocupaba una superficie de 25 metros cuadrados, su procesador utilizaba 5.000 válvulas y era capaz de realizar 8.333 adiciones o 555 multiplicaciones por segundo. Registraba los datos en cintas magnéticas. Se distinguen distintas generaciones en la historia de las computadoras. El paso de una generación a la siguiente se produce cuando se dan avances significativos en los elementos que constituyen el soporte de la información. En el próximo video veremos en detalle las generaciones de las computadoras.